Pues vamos a comenzar. Busquen sus notas, por favor, en la página número 23. Okay. Mano David, dirígenos en oración, por favor. Okay. Let's pray. Vamos a orar, por favor. Oramos. Vamos a orar. We're going to pray. Okay? All right. Let's pray. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por permitirnos en esta tarde reunirnos una vez más. Sé tú, Señor, de la gloria, enseñándonos, instruyéndonos a través del pastor y de la gloria, a través de tu palabra, Señor, que la podemos llevar por obra. De la misma forma, Señor, en nuestros corazones, Señor, para que día a día, Señor, nosotros verdaderamente seamos fieles a ti. Te damos gracias una vez más, gracias por los hermanos que vienen en camino, Señor, sé tú con ellos, con cada uno de ellos, los que no puedan llegar, oh Dios de la gloria, tú sabes, Señor, cuál es su necesidad, también sé con ellos, mi Dios. Te damos gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. God is good. All the time. All right, seguimos con nuestras enseñanzas, el ciclo de Matete. El sufrimiento, el desafío más grande de la fe cristiana, enfrentando el sufrimiento con la mirada puesta en el Señor Jesucristo. La vez pasada, pues, vimos una porción bíblica del libro de Éxodo, el capítulo número 3. Tuvimos 3 semanas considerando eso. A través de ese estudio, pues, pudimos ver cómo Dios se revelaba a su pueblo, su carácter, sus atributos, a través del sufrimiento. Vimos a Dios hablando a través de sí mismo, en este capítulo número 3, diciendo, entre otras cosas, que Él era un Dios santo, que Él era un Dios misericordioso, que Él era un Dios omnipresente, que Él era un Dios poderoso, que era un Dios autoexistente, que siempre ha existido, que no ha tenido principio, que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, que siempre ha sido. Escuchamos a Dios hablando acerca de su autosuficiencia, que no tiene necesidades, el hecho de que Dios es eterno. Y hablamos sobre este asunto e hicimos hincapié en que pues vamos a estar adorando a Dios, vamos a estar constantemente en la eternidad disfrutando de la presencia de Dios. Dijimos que la gloria de Dios nunca se opaca, su belleza nunca se diluye y que cada día que pasa, pues que en todo momento vamos a estar experimentando, disfrutando, deleitándonos en distintas manifestaciones de la gloria de Dios. Otra cosa que dijimos es que Dios es inmutable. Cada una de estas cosas es parte de la revelación de Dios en el capítulo 3 que estudiamos por 3 semanas del libro de Éxodo. Amén. Es Dios revelándose a sí mismo, diciendo, esto es lo que yo soy. Si me preguntan quién me envió en casa de Faraón, ¿qué les digo? Dile que yo soy el que soy, te envió. Y en el capítulo 3, pues vemos a ese yo soy expresando, dejándose ver, revelándose, y particularmente en el contexto del sufrimiento de Dios. Otra cosa que lo vimos diciendo es que Él era fiel, que Él prometió liberación a su pueblo, prometió redención, adopción, la posesión de la tierra prometida. Vimos a Dios hablando acerca de su soberanía. Ve y dile al faraón que los deje ir, que yo voy a hacer que él diga que está bien, que se pueden ir. Vimos a Dios hablando de su justicia, y en el contexto de su justicia hablamos de una cláusula, está en la página 21 de ustedes, que insistimos en la importancia de ellas en las últimas 2 semanas, y queremos comenzar en la tarde de hoy haciendo hincapié nuevamente en la importancia de esa cláusula. La cláusula se encuentra en la mitad, en la parte del medio, el número 10, en la página 21, donde dice, yo soy justo. Si los que no estaban, pues el blanco es yo soy justo. Yo soy justo. En Éxodo 3, Dios dice, yo soy justo. Y la aplicación práctica para nosotros, recordatorio sumamente importante para nosotros, es que necesitamos cuidarnos de no evaluar la justicia de Dios a corto plazo.
porque Dios aplicará su perfecta justicia absoluta y completa en su tiempo perfecto. Trate de memorizar eso, la importancia que tenemos de tener eso claro. Existe un potencial bien grande en cada uno de nosotros, seguidores de Cristo, lavados por la sangre de Jesucristo, como vamos a ver en la noche de hoy, de caer en esa mala práctica. Eso es una mala práctica. Mire para acá todo el mundo, por favor. No estoy repitiendo algo que no sea importante. Si lo estoy repitiendo es porque es muy importante. Es altamente importante. Y pues como pastor, usted sabe que parte de mi trabajo es pastorear. Y parte del pastorear es sentarme, ya sea por teléfono o de uno en uno, con personas, a escuchar a las personas. A veces a través de texto o de email, y escuchar a las personas, ¿verdad? Y pues aún en esta misma semana, tan reciente como el lunes, hablo con unas personas que tratando de darle un poquito de dirección en cuanto a consejería, qué debían hacer, qué no debían hacer, y lo que me encuentro es personas que están metidas en un tremendo hoyo, una situación sumamente caótica, difícil, simplemente porque violaron ese principio. Ellos mismos lo aceptan. Violamos, ¿sabes? Eso mismo que usted ha estado hablando, es lo mismo que nosotros hicimos. ¿Qué fue lo que hicieron? Que se pusieron a evaluar la justicia de Dios a corto plazo. ¿Sabes? Dios promete que me va a ayudar, Dios promete que me va a defender, Dios promete que va a pelear mis batallas, Dios promete que me va a libertar, ¿verdad? ¿Sabes? Eso es promesa de Dios, porque Dios es un Dios justo. Amén. Él no desampara a su pueblo, lo que Él dice va a hacer, ¿sabes? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra todas esas cosas? Pero estas personas se encuentran en el día de hoy en el escollo en que se encuentran porque insistieron en evaluar la justicia de Dios a corto plazo. Y pues, ¿qué pasó? Como le pusieron un plazo a Dios, ok, tanto tiempo para que Dios actúe, tanto tiempo para que Dios provea, tanto tiempo para que Dios liberte, tanto tiempo para que Dios sane, tanto tiempo para esto. Eso es lo que quiero decir. Así de importante es. Pues entonces, al momento de que el tiempo que ellos estipularon, el plazo que ellos le dieron a Dios para que su justicia se manifestara, no se cumple, lo que provoca entonces es que estas personas y usted y yo, pues, demos el próximo paso, que es nosotros ejecutar nuestra propia justicia. Nosotros entonces, pues, tomar acciones, ¿verdad? ¿Sabes? Para poder, pues, ver realizado lo que nosotros esperábamos que Dios realizara. Y 99.9 veces de las veces siempre sale el tiro por la culata. Amén. Así que no olvide eso. Ese principio es sumamente importante. O sea, si usted no lo tiene claro, pues usted va a ser probablemente víctima de eso. ¿Sabe? Usted va a cometer ese error. Y va a tomar decisiones, y va a llegar a conclusiones, y va a hacer cosas que lo más probable es que pues usted se va a eventualmente arrepentir de haberlo hecho. Así que acuérdese que la justicia de Dios es perfecta y absoluta. Y la pregunta entonces sería, que yo esperaba que alguien levantara la mano y me dijera, pero entonces, si usted ha repetido tanto eso, pues entonces, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé hasta cuándo, verdad? ¿Sabe? Pues nosotros no sabemos, ¿verdad? Hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que Dios nos da principios. Sabemos que Dios nos da dirección en cuanto a qué es correcto y qué no es correcto a sus ojos. Amén. Right? ¿Sabes que no? Y pues ahí tenemos la dirección de Dios, y la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Okay? Right? Clama a mí que yo te responderé. Right? Dios siempre contesta nuestras oraciones. Amén. A veces dice que sí, a veces dice que no, y a veces dice todavía no. Y la mayor parte de las veces cuando tenemos que esperar no es porque Dios esté tratando de discernir qué es lo que debo hacer en este momento porque no estoy muy seguro. Dios está esperando porque usted y yo pues respondamos a la convicción que Él nos esté dando, y que el carácter de nosotros sea el carácter que Dios necesita para poder entonces derramar Él las bendiciones que Él quiere derramar en nuestras vidas, porque Dios quiere bendecirnos 1,000 trillones de veces más de lo que usted y yo queremos que nos bendiga. Gloria al nombre del Señor. All right. Y la otra cosa que Dios nos dice es que Él es Dios, por eso nos
recuerda que no debemos tener dioses ajenos a Él. La respuesta del creyente en medio del sufrimiento es colocar su fe y su esperanza en Dios. Vimos la declaración en el Antiguo Testamento que Jehová es Dios, es el Señor. Y entonces vemos en el Nuevo Testamento la contundente revelación, página 22 de ustedes, de que Jesucristo es el Señor. Y por consiguiente, el cristiano encuentra su descanso y su refugio en Dios. Una cosa que debemos hacer de formas prácticas es no enfocarnos en circunstancias difíciles que nos rodean. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en ¿qué? ¿En qué tenemos que enfocarnos? Si no me enfoco en las circunstancias difíciles que tengo delante de mí, ¿en qué concluimos que debemos enfocarnos? No, yo lo que quiero que me dé es la respuesta que esté en sus notas. La lea y me la diga. Exacto. Sí, enfóquese, enfocarme en Cristo es correcto, ¿verdad? No está Juan. Bájalo, que está hace calor, brother. Lo siento mucho. Right? Ok, it's too hot. Okay. Enfocarse en Cristo es correcto, ¿verdad? Pero es un concepto muy general, right? ¿Sabes? No es una cosa específica. Cuando digo cuando me enfoco en Cristo, pues lo que me enfoco es nuevamente en el carácter del Cristo que me ha llamado. Amén. ¿Sabes? Yo me enfoco en Cristo, todo lo puedo en Cristo, pues, ¿sabes? Todo lo puedo en Cristo, ¿por qué razón? Pues por el carácter, por los atributos de ese Cristo, amén. Y lo que debemos hacer es enfocarnos en eso, ¿sabes? Por eso es que necesitamos, pues, llegar a la conclusión de que urgentemente necesitamos profundizar en nuestro conocimiento del carácter del Dios al cual nosotros le servimos. All right? Así que con eso, pues, llegamos al próximo pasaje bíblico, que es Éxodo, capítulo 12 al 24. Son estos 12 capítulos de Éxodo. Right? No los vamos a ver todos los capítulos, ni siquiera los vamos a leer todos, pero vamos a hacer mención de estos pasajes, de algunos versículos, ¿verdad? ¿Sabes? Unos más cortos que otros y otros más largos entre estos capítulos del 12 al 24. Acuérdense que lo que estamos haciendo en este ciclo de Matete, el reto más grande de la fe cristiana, enfrentando el sufrimiento con la mirada puesta en Cristo, es que estamos viendo distintas porciones bíblicas, distintos pasajes bíblicos en los cuales vemos a Dios bregando con el creyente, con sus hijos, con su pueblo, en medio del sufrimiento, ¿verdad? ¿Sabes? Y en esos pasajes bíblicos vemos en esa interacción cuál es la respuesta del pueblo, qué cosas hacen correctamente, qué cosas hacen incorrectamente, y cuál es la respuesta de Dios a ambas cosas, cuando el pueblo responde correctamente, cuando el pueblo no responde correctamente, cuáles son las promesas de Dios, cuáles de esas promesas aplican para nosotros en el día de hoy, cuáles de esas promesas son confirmadas en el Nuevo Testamento, cuáles no son confirmadas, y todo ese sinnúmero de cosas. Cada una de esas porciones bíblicas, por ejemplo, esta porción que vamos a estudiar en el día de hoy, que tiene que ver cómo la sangre de Cristo salva del sufrimiento y del pecado, en sí misma es suficiente para cualquier creyente, pues cuando su alma está por el piso, está angustiada, está abatida por las circunstancias que puedan venir a su vida de aflicción, de sufrimiento, de persecución, de traición y todo ese sinnúmero de cosas que nos tumban cuando vienen, pues estos pasajes, esta porción bíblica donde habla de la sangre, el rol de la sangre en la economía de Dios, en el contexto de Dios, pues es más que suficiente para nosotros caer en tiempo. Pero la idea es que podamos al final del estudio pues ver cada una de estas porciones bíblicas, juntarlas y entonces utilizar todo esto que hemos aprendido como el fundamento. Si eso llegamos a hacer y podemos llegar a ese punto, hay una probabilidad bien grande de que podamos desarrollar elementos en nuestro carácter que nos permitan, cuando llegue el momento de la adversidad, que va a llegar, porque siempre llega, cuando llega el momento de la muerte, cuando llega el momento de la separación, cuando llega el momento de la enfermedad terminal, cuando llega el momento del hijo pródigo, o la hija pródiga, o el marido que comete adulterio, o la bancarrota en el negocio, y todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Que lleguen,
pues que podamos pues responder de una forma que dé gloria a Dios. Amén. Porque el propósito nuestro, lo que queremos es glorificar a Dios. Amén. Y además de eso, pues modelar a Cristo a nuestro alrededor. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado, Aaron. ¿No? ¿Te acuerdas de los 3 muchachos, aquellos hebreos? Eso era el propósito de ellos. ¿Ok? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, es el pasaje primero que tenemos ahí en la página 23 de ustedes. Nos dice el escritor de Hebreos, nos recuerda haciendo ese follow-up del capítulo 11, donde vemos estos héroes de la fe, donde habla que sin fe es imposible agradar a Dios, donde habla de todas estas personas que por la fe en Dios hicieron toda clase de prodigios y pasaron toda clase de vicisitudes. Algunos vieron respuestas a su fe, muchos no la vieron, right? Pero aún se mantuvieron persistentes, no claudicaron en su fe, no tiraron la toalla, no echaron para atrás en su fe. ¿Okay? Con eso en mente, el escritor de Hebreos dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Subraye lo próximo, por favor. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con persistencia, sin tirar la toalla. Right? Paciencia es endurance, ¿sabes? Resistencia, ¿verdad? Okay. Y la forma de hacerlo es precisamente lo que estamos enfatizando aquí, para poder pensar, aquí me refiero a este ciclo de Matete, para poder enfrentarnos victoriosamente a este reto que hemos identificado como el reto más grande que tiene el cristiano, ¿verdad? Que es el sufrimiento. Puestos los ojos en Jesús, nuestra mirada enfocada en Jesucristo. Otra vez, será enfocada en un crucifijo, será enfocada en un letrero que diga Jesucristo. ¿Enfocada en qué de Jesucristo? En el carácter de Jesucristo, que de Dios, ¿sabes? Del Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Oye Jehová, oye Israel, Jehová es un único Dios, right? ¿Sabes? El Señor, right? Okay. Pues Jesucristo es el Señor del Antiguo Testamento, enfocándonos, puesto los ojos en Jesús, he puesto los ojos en su carácter, en lo que Él es, en sus atributos, ¿verdad? ¿Sabes? Las implicaciones que su obra de redención tiene en la vida de nosotros. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento, pues lo que vemos ya la vez pasada, cuando lo último que estudiamos fue la expresión de Jesucristo, la declaración de Jesucristo ante los fariseos, de que antes de que Abraham fuese, yo soy, right? ¿Sabes? Así que vimos entonces que la presencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento, y ahora en esta porción, en este segmento que empezamos a estudiar hoy, pues vamos a ver lo mismo. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la vida cristiana que tenemos. Esa es nuestra carrera. Pablo dice, he acabado, he guardado la fe, he terminado la carrera, ¿verdad? Lo que Dios ha estipulado para nosotros. Dice la Escritura que nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de nosotros, porque es un don de Dios, pero somos hechuras suyas en Cristo Jesús, llamados para buenas obras, para una buenas obras, la carrera que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Podemos decir que Dios en su plan soberano determinó que algunos iban a correr los 800 metros, otros iban a correr vallas, otros iban a correr steeplechase, otros iban a ser corredores de velocidad. I don't know, ¿sabes? Una carrera, Él estipuló cuál es esa carrera, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Que es la vida cristiana, que es nuestro caminar en Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? All right, pues puesto los ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Pablo decía, persuadido de esto, de que el que comenzó la obra en nosotros, la va a ¿qué? A perfeccionar. Y Cristo fue el que comenzó la obra en nosotros, y Él la va a perfeccionar. Él la está perfeccionando en este preciso momento. ¿Ok? Éxodo capítulo 12 y el capítulo hasta el 24. Sangre que salva del sufrimiento y el pecado. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, la Escritura dice, lea hermana Dunia, por favor. Y según la ley, Hebreos capítulo 9, versículo 22, que es el que está ahí, sí. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. All right. Y según la ley, ¿cuál ley?
La ley de La ley que vamos a estar considerando hoy, ¿sabes? La ley que, gracias mi hermano, tú ves, tú eres un hombre que ha dejado huellas en la vida de un pueblo. Usted es un hombre sacrificado. Sí. Esto es lo que se llama un mártir. Te digo. Entonces, un mártir en el tiempo de hoy que decide sentarse al frente, eso es un mártir, eso es sufrimiento, la agonía, ¿sabes? Y todo por el bienestar de los demás. Ay, yo le quiero darle un beso a este Señor. También nosotros lo amamos, pastor. Ay, qué bueno. Vaya Dios, a ustedes también. Okay, ¿sabes? Estoy regalando besos. Señor. Algunos de ustedes se enfocan conmigo, pero bendito es que pues, de vez en cuando tengo que tratar de ser un poco liviano. No me puedo mantener todo el tiempo demasiado serio, porque entonces pues la cosa no hay un balance en la vida de uno. ¿Ok? So, lea nuevamente, hermana Dunia, por favor. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. no hay remisión de pecados, ¿sabes? No hay perdón de ninguna clase. Según la ley, es la ley de la cual vamos a estar hablando bastante en esta noche, ¿right? Esa ley, la ley del Antiguo Testamento, que Dios en su plan soberano decide hacerle llegar a un hombre que se llama Moisés, le da una instrucción bien clara, le habla obviamente verbalmente, él escucha y le da instrucción de que eventualmente eso fuese escrito y fuese presentado al pueblo, y por medio de esa ley, dependiendo de la respuesta del pueblo, pues entonces se iba a establecer un pacto como de matrimonio, right? El pacto matrimonial que no se rompe, ¿verdad? ¿Sabes? Y pues del cual pues Jesucristo pues nos hace partícipe, pero eso me estoy adelantando, ¿ok? Así que vamos entonces a entrar de lleno rapidito a ver si esto funciona. Funcionó, perfecto. Ok, el primer blanco que ustedes tienen en sus notas, ahí donde dice sangre que salva del sufrimiento y el pecado, es que Dios libera a sus hijos del sufrimiento por medio de la sangre. Alright. Dios libera a sus hijos del sufrimiento por medio de la sangre. El encabezamiento, título de este segmento de nuestra enseñanza es sangre que salva del sufrimiento y el pecado. Alright. Now, Éxodo, del 12 al 24, son parece que 12 capítulos, narra la historia de cómo Dios salva a su pueblo del sufrimiento en Egipto, y luego de cómo Dios, luego de realizar ese salvamiento de su pueblo, ese rescate de su pueblo, entra en una relación de pacto, de convenio con ese pueblo. Hay tres verdades principales en ese contexto de esos 12 capítulos que queremos resaltar. La primera de ellas es la que le acabo de mencionar. Dios libera a sus hijos del sufrimiento por medio de la sangre. Así que veamos primeramente la porción bíblica. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13. All right? Lo estamos leyendo. Vamos a leer nuevamente con esto en mente. Dios libera a sus hijos del sufrimiento a través de la sangre. Leímos en Hebreos 9:22 que según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora en Éxodo capítulo 12, del 1 al 13, esto es lo que leemos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, a todo el pueblo, y esto es lo que le tienen que decir. El día 10 de este mes, subraye esto, tomará cada uno un cordero. Subraye eso, por favor. Tomará cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Vuelva nuevamente a subrayar. Cada vez que vea cordero, subraye cordero, ¿ok? Pero la familia, versículo 4, pero si la familia es demasiado pequeña, right, que no
baste para comer el cordero. En otras palabras, si la familia, los números de la familia son mínimos y se va a desperdiciar el cordero, ¿verdad? Pues en otras palabras, ok. Entonces, él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, os repartiréis, ¿qué? El cordero. Ahora ahora nos describe cómo ha de ser ese cordero, ¿ok? Versículo 5. El animal será sin defecto. Subraye eso, por favor. El animal será sin defecto. Será macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En otras palabras, que puede haber sido ¿cómo se dice? Una cabra macho. Right? ¿Sabes? I don't know. Ok. Podría ser una cabra o una oveja. Es lo que quiere decir. Ok. Right? Y lo guardaréis, versículo 6, hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará. Subraye eso, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Eso básicamente lo que sugiere es el periodo de tiempo, precisamente como ahora. Lo que se conoce también como penumbra, es el periodo de tiempo entre el atardecer y el anochecer. ¿You know? Es ese periodo. ¿Por qué? No es necesario que en este momento pues discutamos el porqué. Versículo 7. Tomarán la sangre, subraye todo esto, tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. ¿La sangre de qué es lo que van a poner? Del cordero. Ese cordero que ellos van a inmolar. ¿Okay? Esa noche, en el día específico que Dios ha dado, esa noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. De paso, hay personas que pueden hacer conferencias de 2 semanas con relación a cada uno de estos ingredientes en esta comida, ¿verdad? ¿Sabes? Hace mucho tiempo atrás yo participé en una conferencia que dio un señor que era judío y estuvimos casi como 6 horas, viendo el simbolismo de todas esas cosas, anyway, o sea, we're not going to do that. No vamos a tratar de espiritualizar todas las cosas que están ahí. Amén. Right. Simplemente lo que nos dice es que esa noche la carne será asada al fuego, los panes serán sin levadura, las hierbas serán amargas, con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Eso es parte del plan de Dios, del contexto de Dios para su pueblo en ese momento. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Es la qué? Pascua de Jehová. Right. Quizás lo que quise decir en este momento, o hace unos segundos, es que tenemos que ser cuidadosos en no permitir que vengan personas y quieran imponernos en nosotros toda una serie de condiciones, rituales, como esta, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando se tome la cena del Señor hay que tener los zapatos amarrados, ¿tú entiendes? No puedes meterte las manos en los bolsillos, o those kind of things, all right? Que en el día de hoy, pues, eso es muy común que suceda. Versículo 12. El 11 nuevamente. La última parte dice, es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche. ¿A qué noche se refiere? A la noche que él le dio instrucciones que deben comer y deben poner la sangre sobre el dintel, los postes de la casa. ¿Okay? Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré. Right? Es Jehová que está hablando. Posiblemente es el ángel del Señor, o un ángel del Señor. No se puede ser dogmático necesariamente en cuanto a eso. Pues yo pasaré aquella noche, porque cuando dice yo pasaré, yo haré esto, cuando dice yo haré esto, muchas veces Dios lo hace, pero no es Él personalmente que lo hace. Él lo hace a través de que, en el caso de nosotros, de personas o de ángeles. Amén. All right, okay. Y lo que otra vez, no es bueno ser dogmático donde Dios no lo es. Amén. Right, okay. So, cuando Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ahí debemos ser dogmáticos. All right?
Porque de ahí donde fluye el gozo que nosotros tenemos, la certeza que tenemos, la seguridad que tenemos de que cuando llegue el momento de nuestra muerte física, ya ahora que estamos en Cristo, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Amén. Porque nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Del Cordero sin mancha. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Cuando la Escritura dice esas cosas, pues entonces debemos ser dogmáticos. Pero cuando no lo dice, pues no debemos serlo. All right. Ahora necesito ayuda. Mucha ayuda. Right? Ok. Gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you. Juan, mira, aquí hay espacio, aquí hay 2 sillas, Juan, deja que ellos se sienten en la parte de allá, right? Y digo, eso es. Thank you very much. Right? Ya vaya. 2 mártires más. Estoy emocionado, yo no puedo dormir esta noche. Esta noche no duermo yo. Bueno, Alonso, buenas noches, bienvenido. Y hermana Gloria, Dios te bendiga. Esta no es Cristal, esta es... Hermana Gloria, esta no es Cristal, right? ¿Tu hija? No, es Carla. Carla, there you go. Está trabajando. Cristal es la otra. All right, good deal. All right, okay. So, Juan, si no es molestia, indícale en qué parte de donde estamos, por favor. Okay. So, pues, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de los egipcios. ¿Sabes? Los primogénitos de cualquier persona, estuvieran presos, estuvieran libres, ¿sabes? Cualquiera, ¿ok? Versículo 13. La sangre os será por señal, subraye eso, por favor. La sangre os será por señal en las casas, mejor dicho, donde vosotros estéis. Esto es lo que dice Jehová. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad. Subraye eso. Cuando hiera la tierra de Egipto. All right? So, leemos eso en el contexto de que Dios libera a sus hijos del sufrimiento por medio de la sangre. Now, el contexto de esta porción bíblica, en caso de que alguno de ustedes no tenga la mente clara o no se acuerde, ¿sabes? Es que Dios ha enviado unas plagas previas a esas, right? 9 para ser más exacto, ¿ok? Esta es la 10ª plaga, ¿verdad? Es la plaga de que es el primogénito, la muerte del primogénito, ¿ok? Dios promete quebrantar al primogénito en cada hogar de Egipto, incluyendo los hogares de los israelitas. Si hay algún israelita que le da, ¿sabe?, palabras heréticas, oído desconectado, me entró por aquí, me sale por allá, a la instrucción que Dios ha dado, pues el primogénito de ese hogar también se iba en viaje. All right? So, esa es la promesa. La única excepción sería cualquier familia israelita que tomara un cordero, lo sacrificara dentro del hogar, conforme a lo que Dios ya había establecido, y luego pusiera su sangre sobre el dintel de la puerta. Y en esencia, ese sería un sacrificio. Ese sacrificio sería un sustituto. Amén. Nuevamente, un inocente. Vemos eso desde cuándo. ¿Desde cuándo vemos a Dios utilizando un sustituto? Sí. Desde Génesis. Abraham. Desde Génesis. Desde el principio, desde el mero principio, ¿sabes? Dios hace una túnica de pieles para cubrir el pecado de Abraham y Eva, de Adán y Eva, mejor dicho, perdón. Y pues obviamente pues de un animal inocente. Y vemos que ya desde el principio hay derramamiento de sangre. Así que Dios, dice la Escritura, libera a sus hijos del sufrimiento por medio de la sangre. Ese sacrificio iba a ser sustituto. Así que la muerte no pasaría por el hogar donde hubiese sangre de un sacrificio sobre el dintel de la puerta. Entonces, esta es la imagen, otra vez. Dios salva a su pueblo y libera a su pueblo del sufrimiento a través de la sangre. All right? Entonces, escríbase esto también. Quiero que consideremos, como hicimos también con José, brevemente, no va a ser tan extenso, consideremos el retrato del Señor
en Egipto. Right? Dice de Egipto, debe ser en Egipto. El retrato del Señor en Egipto. Y yo quiero que escriba esto, por favor. Lo vemos a Dios como un juez santo. Right? Ya vimos la vez pasada, ¿ok? En Éxodo capítulo 3, lo vemos como un juez santo y el ser humano merece destrucción. En otras palabras, el ser humano es culpable del pecado y merecedor de la muerte. Ahí, otra vez, de muerte, destrucción, debía haber dicho, ¿ok? Right? Sí. Y el ser humano merece destrucción, que es muerte, básicamente, ¿ok? En Éxodo capítulo 12, versículo 23. Hermana Dunia, por favor, si puede, lea un momentito. Pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Vemos, esto es continuación de lo que leímos hace un momento, ¿verdad? Unos cuantos versículos más adelante. Jehová habrá de pasar, esto es una explicación más detallada, pasará hiriendo, right, a los egipcios. Y otra vez, ¿será Jehová el Dios? O pues puede ser Dios mismo, o puede ser el ángel del Señor, o puede ser algún ángel que Él designe para lo que fuera. Y cuando vea la sangre, esa sangre que Dios dio específicamente instrucciones que hicieran con ella en el dintel y de los postes, pasará de largo, ¿ok? De aquella casa, pasará por encima, right? ¿Sabes? En inglés la palabra para Pascua es Passover. Passover, pasar por encima. Right? Okay. Pues eso es lo que se celebra. Esta es la Pascua de Dios. El Passover, pasar por encima, ¿verdad? Y no dejará entrar al heridor, que podría ser el ángel del Señor, en vuestras casas para herir. ¿En cuáles casas? En las casas donde se hubiese aplicado la sangre. Alright? Ok, Dios libera a sus hijos del sufrimiento por medio de la sangre. Ok, now, al mismo tiempo vemos en este retrato del Señor en Egipto otro aspecto que es este. Él es un Salvador amoroso, Él es el Dios de toda gracia. Escriba eso. Es un Salvador amoroso y es el Dios de toda gracia. Ok, now, como Dios de toda gracia, ¿y sabe qué es gracia? Pasó el domingo que es gracia, dímelo otra vez. Favor inmerecido. Ay, podemos decir muchas cosas que vamos el domingo próximo en el contexto, ¿sabes? Y nos vamos a hablar de padres agradecidos a la gracia de Dios. Right? Si hay algo que un padre, el mejor legado posiblemente que un padre puede dejarle a sus hijos es ser un padre agradecido a la gracia de Dios. Amén. Y vamos a ver en qué consiste eso y cómo se expresa. Creo que it's going to be good para ese día en particular. Como Dios de toda gracia, ese favor inmerecido, vemos a Dios proveyendo a su pueblo una manera de escapar. Dios provee una manera de escapar de su ira debido al pecado. Éxodo capítulo 12, versículos del 25 al 27. La hermana Dunia, por favor, lea nuevamente. Otra vez, no pierda de vista que es una continuación. Estamos en el capítulo 12 y lo único que hemos brincado algunas porciones bíblicas por cuestión del poco tiempo que tenemos. Lea, hermana. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, también guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este rito, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aleluya. Right? Así que vemos a Dios, un Dios de toda gracia, prometiendo nuevamente a su pueblo. Le ha dicho: ustedes van a entrar eventualmente a la tierra que Dios le ha prometido, a la tierra prometida, y eso va a ser bien rapidito. Una vez salgan de Egipto, van a entrar a la tierra prometida. Es porque la tierra prometida era sumamente lejos, extremadamente lejísimo de Egipto. ¿Sí o no? No, right? Ok.
Sabemos un poquito del resto de la historia y sabemos que era sliquitita. Hubiesen podido llegar en unas cuantas semanas, right? Pero les tomó ¿cuánto tiempo? 40 años. Right? Hay mucha tela para cortar sobre ese asunto, ¿ok? Pero, otra vez, pero Dios le garantiza que van a entrar. Hello. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio? All right. Hey, you got it? Got it or not? ¿Sabes? Imagínense, ¿sabes? ¿Cuánta gente hubiese dicho, ¿sabes? Pues si un Dios, qué injusto, ¿sabes? Lo que vemos al pueblo, se me paran todos los pelos. Lo que vemos al pueblo de Israel, otra vez cuestionando la justicia de Dios, porque el pueblo de Israel padecía del mal que hablamos al principio, que tenemos que tener cuidado de considerar la justicia de Dios en un contexto a corto plazo. All right? Okay. Tomó 40 años, pero Dios prometió, all right, ¿sabes? Y pues el pueblo de Israel pues constantemente da evidencia, ¿sabes? Por su conducta. La conducta del pueblo de Israel es una conducta que es un ciclo, ¿sabes? Es un ciclo de pecado. Es un ciclo después de pecado, pues consecuencias primero de amonestación de Dios, right? ¿Sabes? Y el pueblo continúa en pecado y Dios amonesta y el pueblo continúa en pecado y el pueblo experimenta la consecuencia de su desobediencia, de su pecado, ¿verdad? Y cuando el pueblo experimenta la consecuencia de su pecado, gracias a Dios que ninguno de nosotros somos de esa forma. Cuando el pueblo de Dios experimenta la consecuencia de su pecado, pues entonces el pueblo de Dios pues se arrepiente, y cuando confiesa su pecado y se arrepiente, pues Dios, que es un Dios de toda gracia, de toda misericordia, los perdona, right? Y los restaura nuevamente a la posición de bendición que Dios ha prometido para ellos. Y ahí se acabó la cosa. No, porque ahí está por un periodo de tiempo hasta que le entra la poca vergüenza nuevamente. Obviamente esa frase no tiene contexto bíblico, pero nuevamente dejamos de caminar dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Right? ¿Sabes? Permitimos que haya pecado en la vida de nosotros, el cual no confesamos inmediatamente, y ese pecado pues sigue ahí y comienza a producir más pecado en nuestra vida. Terminamos nuevamente descarriándonos, terminamos yéndonos en el camino incorrecto, y Dios no tiene ninguna otra alternativa, porque Dios es un Dios de justicia, amén, y Dios es el que ama, ¿qué? Disciplina, exactamente. Pues Dios tiene que echarse para atrás y dejar que nosotros experimentemos las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios nos da oportunidades, Dios nos manda personas, Dios nos manda la palabra, Dios nos manda predicaciones, Dios nos manda textos, Dios en el día de hoy, ¿verdad? ¿Sabes? Whatever, ¿sabes? Y cuando lo leemos decimos, uy, tú llamaste, tú hablaste con él, tú le dijiste algo, right? ¿Sabes? ¿Sabes? Yeah, ¿nos pasa o no nos pasa? A veces, pero entonces, cuando finalmente, si nosotros no nos arrepentimos, pues experimentamos la consecuencia. Y cuando la cosa se pone bien fea, pues nosotros hacemos la misma cosa, ¿sabes? Nosotros pues confesamos nuestro pecado porque somos de Cristo, somos de Cristo. Entonces, si somos pueblo de Dios, si no somos pueblo de Dios, no va a haber confesión de pecado, no va a haber arrepentimiento de ninguna clase. Lo único que puede haber es remordimiento. Remordimiento porque me cogieron con las manos en la masa, o remordimiento porque me botaron del trabajo, remordimiento porque me quitaron la casa, remordimiento porque la mujer me dejó, ya no quiere volver conmigo. Pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento solamente es posible a una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha podido, que es salvo, ¿verdad? Que tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de ella. Right? Pero ese ciclo pues se repite, ¿ok? Entonces dice, versículo 26, y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa, ¿estoy bien? Sí, qué significa este rito, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima, otra vez, Passover, de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Cuando dice nuestras casas se refiere a ¿qué? Nuestras familias, nuestros hogares, right? Entonces el pueblo se inclinó y adoró a Dios.
Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Ok? También debemos considerar en este contexto que estamos hablando, en este primer punto, la provisión del Señor en Egipto. ¿Ok? Escriba esto, por favor. La sangre de un cordero sin defecto. Esa es la provisión del Señor en Egipto. Es lo que Dios provee en Egipto. ¿All right? Ok. Vamos a ver eventualmente, a través de la historia, en un momento específico, en la plenitud del tiempo, como nos dice el libro de Gálatas, capítulo 4, en la plenitud del tiempo vamos a ver a Dios haciendo precisamente lo mismo nuevamente. ¿Okay? La provisión de Dios, del Señor en Egipto, es la sangre de un cordero sin defecto. ¿Okay? La sangre de un cordero sin defectos. Ahora, hay dos verdades que de significado eterno que están detrás de esto. Escríbelas, por favor. Primero, por la gracia, este sacrificio es aceptable a Dios. Por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios, este sacrificio. ¿Cuál sacrificio? La sangre de un cordero sin defecto. Porque a Dios le plació, y en su misericordia y en su gracia y en su favor inmerecido, este sacrificio es aceptable a Dios. Right? Podía ser la sangre de una jirafa, o la sangre de una gallina, o la sangre de, I don't know, de un pez, right? Lo que sea, I don't know, right? ¿Sabe? Pero Dios estableció que era la sangre de un cordero sin defecto, ¿verdad? Okay. Por la gracia, este sacrificio es aceptable a Dios. Es aceptable a Dios. Aceptable a Dios. Es suficiente para Dios. ¿Ok? Y la otra cosa es que mediante la fe, este sacrificio es aplicado al hombre. ¿Ok? Mediante la fe, el sacrificio que es aceptable a Dios por la gracia de Dios, favor inmerecido, por medio de la fe, este sacrificio es aplicado al hombre. ¿Right? Por medio de la fe. A ver. Es aceptado a Dios por la gracia, sacrificio. Dios dice, it's fine with me. Está bien. Cordero sin defecto, suficiente para mí. Ahora, por medio de la fe del hombre, nuevamente, este sacrificio es aplicado al hombre. Que sin lugar a dudas, los israelitas estaban confiando en la sangre del cordero para mantenerlos a salvo en esa noche. Dios había dado instrucciones y los israelitas dijeron, ¿sabes qué? Pues este Dios es digno de confianza, and we're going to follow that. Ahora, ¿qué le hace? ¿Qué piensa usted, sabe? Que podría provocar en este pueblo, que es duro de servir, como la Escritura lo enseña que es, ¿verdad? No como nosotros, porque nosotros no tenemos esos problemas que ellos tenían, ¿sabe? Pero, ¿qué pudo provocar que este pueblo, ¿sabe? Este pueblo de Israel, ¿ok? Y ya sabemos cómo es. ¿Qué cree usted que pudo provocar que ellos escucharan la voz de Dios y decidieran aceptar la proposición de Dios de tomar un cordero sin mancha e inmolarlo y seguir con el procedimiento que Dios dijo? Y pues cuando llegue el momento yo de quitarle la vida a todos los primogénitos de Israel y de los animales, lo que fuera, ¿sabes? Si ustedes hacen lo que yo le digo, y de esa sangre de ese cordero sin mancha, pues usted la pone en el dintel, el ángel heridor, el ángel de Jehová, o Jehová, Dios, que va a pasar para herir es matar, es destruir, ¿verdad? ¿Sabe? Pues al ver la sangre va a pasar por encima, es going to pass over, right? ¿Sabe? Y los que estén en esa casa, pues van a ser protegidos. ¿Qué usted cree que pudo haber provocado que el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, pues dijera, you know what, we're going to do that. Y vamos a hacer eso. Y lo hicieron. ¿Sabe? ¿Qué? Levante la mano, por favor, levante la mano. Lo que estoy tratando de conseguir es que no me dé una respuesta global, ¿sabes? La fe, creyeron, eso es global, ¿sabes? Lo que estoy tratando es que se remonte un poquito a la experiencia de ellos, ¿sabes? En ese momento histórico de ellos, right? Y que pudo haber acontecido en la vida de ellos que provocó que en ese momento, al escuchar esa instrucción de Dios, ellos dijeran, ¿sabes qué? Esto es lo que hay que hacer y vamos a hacerlo. Right. A ver, sí, señora.
Ellos habían visto todos los milagros que Dios ha hecho a través de las plagas. Ellos, gracias, hermana. Esa es la respuesta. Ellos habían visto, ellos habían sido testigos, okay, del poder de ese Dios, de los atributos de Dios, del Dios este que se le había revelado a Moisés. En esos tres, el gran yo soy que vimos la vez pasada, ¿verdad? Pues ellos habían tenido la oportunidad de ver ese Dios en acción. Y en particular, lo que ella señala, ¿sabes? Está la plaga número 10. Antes de esa, ellos vieron las aguas como se le había profetizado a Aarón, ¿verdad? ¿Sabe? Y a Moisés, de que las aguas del Nilo se convertirían en sangre, ¿verdad? ¿Sabe? Y eso ellos lo habían visto, ¿verdad? ¿Sabe? Y todas esas otras expresiones, manifestaciones del poder sobrenatural de Dios provocó que en ellos, pues, que en ese momento en particular que Dios le da esta instrucción, no era una cosa del otro mundo, pues voy a dudar, ¿ok? ¿Sabe? Pero es porque ellos habían podido experimentar en su vida esas distintas expresiones del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Amén. Y en ese momento en particular, pues fueron capacitados para poder responder correctamente. Es una pena que nosotros no hayamos podido ver esas cosas. Porque si nosotros hubiésemos visto, ¿cómo se llama el río ese? San John, el grandote del río San John, ese que está por Sanford, ¿sabe? El San John, ¿sabe? El San John o el Orinoco, ¿sabe? Whatever, ¿sabe? Convertido en sangre, pues entonces, otra cosa, ¿verdad? ¿Sabe? Y si nosotros hubiésemos visto pues una de esas manifestaciones, pues entonces nosotros hubiésemos tenido pues razón para creerle a Dios, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Bueno, excepto a la familia que está visitándonos en esta noche, todos demás ustedes han estado aquí por mucho tiempo, saben que yo estoy siendo sarcástico en este momento, ¿verdad? ¿Sabes? Puro sarcasmo es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque nosotros, ¿cuántos son de Cristo? ¿Sabe? Si usted es de Cristo, si usted ha nacido de nuevo, pues usted no necesita ver el río convertido en sangre. Usted no, porque el más grandioso de todos los milagros ya aconteció en la vida suya. Amén. La cuestión es que lo más probable es que, pues, yo espero que todo el mundo que diga amén, no porque está escuchando a todo el mundo decir amén o porque su lógica le dice, pues hay que decir amén porque eso es lo que todo el mundo dice, ¿no? ¿Sabe? Que diga amén porque haya una convicción, que haya un entendimiento, que haya una comprensión genuina y verdadera de que ese milagro ha acontecido. De que una vez yo estaba ciego, pero ahora veo. Amén. Que una vez yo estaba perdido y yo he sido encontrado. Amén. Amén. Entonces, pues, si fuera de esa forma, pues entonces nosotros tenemos más razón todavía para cuando Dios diga, ¿sabes qué? Lo que tiene que hacer es coger y mandar el cordero ese y me le hace el favor y en el dintel de la puerta me le pone con una brocha gorda, sangre, o con un rolo, o como sea, con un pincel, o lo que Dios quiera poner. Estoy hablando, esto es una ilustración lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cuando Dios me dice que debo obedecer específicamente en algo en particular, pues entonces, pues yo debo, pues, creer lo que Dios dice y obedecer lo que Dios dice. Amén. Amén. Repita conmigo, si no hay obediencia, yo no estoy creyéndole a Dios. Así es. La única parte de la Biblia que yo creo es la que yo obedezco. Cualquier otra cosa que yo diga, es como dicen los americanos, es puro lip service. No hay una realidad detrás de eso. La obediencia, la fe y la obediencia son inevitablemente de un pájaro las dos alas. All right? So, all right. Mediante la fe, este sacrificio es aplicado al hombre. ¿Ok? Leímos ya Éxodo 12, 28, 32.
All right, lea, hermana Dunia, por favor. Luego los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente tal como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Bendecidme también a mí. All right, okay. Now, esa última frase, bendecirme también a mí. ¿Quién dijo eso? Faraón. A ver, si leemos el resto de la historia nos damos cuenta de que eso no fue que el hombre fue salvo o fue que ni siquiera que el hombre se arrepintió. Simplemente, el hombre simplemente reconoce a Moisés y a su Dios como vencedores. Ellos ganaron esta parte aquí. No hay arrepentimiento porque después eventualmente lo vemos. All right? So, vemos entonces a Dios cumpliendo nuevamente lo que había pues ya establecido. Okay, so la próxima verdad, primeramente vimos Dios liberta a sus hijos del sufrimiento por medio de su sangre. Y la segunda cosa, en sus notas, por favor, página 24, en la parte de abajo, 2 Romanos, Dios garantiza a sus hijos su amor a través de la sangre. ¿Okay? Esa es la segunda verdad que vamos a ver. ¿Okay? Unos capítulos después, vemos, ¿verdad? En este capítulo 24, cómo Dios le garantiza a sus hijos su amor a través de la sangre. En Éxodo capítulo 24, los versículos que vamos a leer de 4 al 11, Dios le da su ley a su pueblo y entra en un pacto con ellos, right? Y como dije al principio, básicamente ese pacto inaugura una relación que básicamente es como una relación matrimonial, ¿ok? Entre Dios y su pueblo. Gracias, hermano. Ok. So, hermana Dunia, lea por favor ahí el capítulo 24, versículos del 4 al 11. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídas del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Hay cosas ahí serias, right? Okay. Now, mire, en el versículo 7, por favor, dice: después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo.
¿okay? El libro del pacto, en esencia, haciendo referencia a las leyes civiles, a las leyes sociales, a las leyes religiosas que Moisés había recibido en el monte Sinaí y que Dios le había dado instrucciones para que eventualmente las escribiese y se las presentara al pueblo, ¿okay? En espera de la respuesta del pueblo para entonces establecer el pacto con ellos. ¿Okay? Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo el pueblo? Obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová había dicho. Entonces Moisés, en otras palabras, dijeron, it's fine with us. Moisés lee todas estas leyes civiles, sociales y religiosas, okay, donde Dios dice, estas son las cosas que no pueden hacer. Estas son las cosas que deben hacer. Amén. En el contexto social, en el contexto civil y en el contexto religioso, ¿verdad? Okay. Ellos escuchan todo eso y la respuesta de ellos es, fine, nos comprometemos. Nosotros vamos a cumplir nuestra parte del pacto. Okay. All right. Entonces, versículo 8, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Okay. En respuesta a la aceptación positiva y afirmación de obediencia de parte del pueblo. Esa es la forma de confirmarlo, era eso. Ok, pues ellos dijeron que sí, ahora vamos a confirmarme eso por medio de la sangre. Vamos a rociar la sangre sobre ellos y esa era la indicación, ok, confirmación de que se ha consumado el pacto. Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron, subraye esto por favor, porque este es algo que está ahí que es un poquito raro, ¿ok? Y vieron al Dios de Israel. Pero entonces inmediatamente nos dice posiblemente qué fue lo que vieron, right? Dice, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. En otras palabras, no se nos dice lo que vieron. Por lo tanto, debemos limitarnos a la descripción que se da y que se centra en ¿qué? En lo que estaba debajo de los pies. Amén. All right. Entonces, versículo 11 dice, pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que vieron? ¿Sabes? Porque nos dice primeramente, vieron al Dios de Israel. Y ahora después dice, ellos vieron a Dios. Ahora busque en Éxodo 33, rapidito. Nos quedan 2 minutos. Éxodo 33. Versículos de let me see. Versículo 18, por favor. Capítulo 33. Entonces dijo Moisés, ¿lo ves? Te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia de quien quiera tener misericordia y soy clemente con quien quiera ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Right, so we have that clear. So quiere decir que cuando ellos vieron, right, ¿sabes? Ellos vieron a Dios, pues entonces, ¿qué fue lo que vieron? All right, okay, un poquito más adelante dice, okay, y el versículo 21, y luego dijo Jehová, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. En otras palabras, lo que ellos vieron fue una manifestación parcial, nuevamente, de Dios como lo que vio Moisés. All right. So, eso, capítulo 24, del 4 al 11. Así que mediante este pacto vemos a Dios comprometiéndose con el pueblo de Israel. Ahora, simplemente escriba esto porque no tenemos tiempo. Considere lo significativo de la ley de Dios. Considere lo significativo de la ley de Dios. Right?
Y escribe lo próximo también. Considere la belleza de la misericordia de Dios. Hasta ahí de ahí vamos a comenzar la semana que viene. Pero primero, considere lo significativo de la ley de Dios. Lo significativo es la seriedad de la ley de Dios. Lo significativo es las implicaciones de la ley de Dios en relación con nuestra... Mire para acá, por favor. En relación con nuestra bancarrota espiritual. Considere las implicaciones. Dios dio una ley. La ley de Dios es buena. Amén. ¿Sabe? Pero la ley en esencia lo que hace es que nos pone cara a cara con nuestra bancarrota espiritual. Estas cosas dice la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire por favor. ¿Será que alguno de nosotros en algún momento hemos tenido algún Dios ajeno al Dios de la Biblia? Sí. No tendrás ninguna imagen, ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en la tierra. ¿Habremos cojeado de esa pata también? Claro que sí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová en vano. ¿Será que habremos en algún momento tomado el nombre de Jehová en vano? Claro que sí. Acuérdate del sábado para santificarlo, ¿verdad? ¿Habremos nosotros violado el día del Señor? ¿Habremos ignorado, verdad? Lo que Dios dice con relación al día del Señor? Sabemos que para el pueblo de Israel el sábado era el día de reposo. Para nosotros, la iglesia, es el domingo, el primer día de la semana, el día en que nuestro Señor resucitó y el día en que la iglesia primitiva adora a Dios. Amén. Nosotros no inventamos nada, ni lo inventó Justiniano. Eso ya desde el comienzo de la iglesia primitiva, pues hay esa transición de sábado a domingo, porque nosotros celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Amén. Cuando dice entonces, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, versículo 12, ¿será que habemos violado eso en algún momento? All right, ok. No matarás. Quizás no hemos matado a nadie físicamente, pero quizás hemos matado la reputación de mucha gente. No cometerás adulterio. Quizás físicamente no hemos cometido adulterio, pero al mirar todas las cosas que hemos estado mirando en la televisión y la forma lujuriosa que hemos mirado mujeres o personas del sexo opuesto, pues hemos cometido adulterio, ¿sí o no? All right. Cuando dice no hurtarás, probarme esto, dice el Señor cuando habla del diezmo, right? Me han robado a mí, están robando a mí, ¿ok? No dirás nada contra tu prójimo falso testimonio. ¿Hemos violado o no lo hemos violado? Claro que sí, ¿ok? No codiciarás la casa de tu... ¡Hey, bendito! Todos los días, right? Ok. El punto es, nuevamente, cuando dice considera el significado de la ley de Dios es la seriedad, right? Y las implicaciones en relación a mi bancarrota espiritual. Familia, por favor, ¿ok? Todos nosotros, sin Cristo, estamos en bancarrota espiritual y aún después de Cristo todavía tenemos el dilema de Pablo en Romanos 7 que vamos a ver la semana próxima, right? Porque hoy no podemos verlo. Pero necesitamos ver esas implicaciones, porque si no podemos ver las implicaciones que tiene esta ley, ¿sabe? Que es buena, ¿será la ley mala? Pablo dice en Romanos 7, de ninguna manera. ¿Are you crazy? De ninguna forma, right? ¿Sabe? Pero Pablo dice, si no existiera la ley, yo no conocería el pecado de ninguna clase. Si no consideramos el significado de la ley de Dios, como dice Pastor Marcel, if you don't understand the bad news, how bad the bad news are, there's no way that you're gonna value the good news. Si tú no estás claro en cuanto a lo malo de las malas noticias, que es de nuestra condición pecaminosa, ¿verdad? Pues no vas en ninguna forma a valorizar la belleza y el valor de la buena noticia en el Evangelio de Cristo. Entonces, por eso la próxima cosa es considere la belleza de la misericordia de Dios, que se ve a través de la sangre. Amén. A ver, la ley requiere un montón de cosas para nosotros, pero entonces, a través de la sangre, la misericordia de Dios se manifiesta, la gracia de Dios, ¿sabes? Y lo que
queremos ver, ¿sabe?, cómo la sangre de Dios está presente en la protección y en el cuidado que Dios tiene por su pueblo cuando se trata del sufrimiento. All right, God is good. All the time.